Hola a todos, buenas noches, les mando un cordial saludo. Les escribo desde el estado de Michoacán. Les voy a contar una historia que ha pasado en mi familia desde hace muchos años. A ver, tal vez tendré que contárselas en dos partes, ya que es bastante larga, y tal vez no la terminen de leer, se les haga tediosa. Esto que les voy a contar le pasó a mi bisabuelita y a sus hijas. Una de ellas mi abuelita, y aun cuando no tuve el gusto de conocerlos en persona, los conocí a través de todas las historias que mi abuelita nos ha contado. Nací y crecí en un ranchito llamado El Varal. Este rancho estaba metido en la sierra, a las faldas del Cerro de la Nieve, sin luz, agua potable, no había carreteras, solo caminos que en aquel entonces solo eran veredas. Habían unas cuantas casas hechas de madera, otras de adobe, éramos bastante pobres. Lo recuerdo como si fuera ayer. Mi mamá estaba sentada en un banco, junto al fogón, alumbrada solo por una luz tenue de un quinque de petróleo, esperando que estuviera su agüita de toronjil. Bueno, así le decíamos al té. El toronjil es una planta que tomábamos antes de irnos a dormir. Digo, no había para merendar un vaso de leche, mucho menos chocolate. Todos los hijos estábamos sentados en una tabla que mi padre nos había acomodado. Era mucha la pobreza, no había dinero ni para unas sillas. Hacía poco que las guerras entre su misma gente había terminado. Estas habían dejado al país en desolación, sumido en la pobreza, con enfermedades, con hambre, sin trabajo. En ese entonces no vivíamos, sobrevivíamos. Siempre nuestra comida era una tortilla con sal y una olla de atole blanco. Era una mañana, recuerdo. Mi mamá le decía a mi papá: «Oye, me encontré Lupe en el río». La saludé, pero ni me contestó. Se hizo la que no me miró. «Ya, vieja, no le hagas caso a esas señoras, ya sabes cómo son», le dijo mi papá. Pues sí, pero da coraje que la gente siga pensando cosas de mí, cosas que no son ciertas. Yo, siendo una niña, no entendía muchas cosas que mis papás platicaban. No lo entendía en ese momento, pero poco faltaba para que yo entendiera el porqué de la gente del rancho no quería a mi mamá porque le sacaban la vuelta. Una vez escuché platicar a Rosita y a Chabela, mis hermanas mayores. Rosita tenía 15 años y Chabelita tenía 13. Decían que el tío Concepción, al cual toda la gente le decía Chon, era brujo, y que la gente del rancho decía que también mi mamá era bruja. Ahora entiendo. Por eso no la querían. Pero eso era mentira. Mi mamá no era bruja. Pero el tío Chon, ese sí. Ese hacía cosas muy raras y malas. Y siempre lo visitaban personas de otros lados. Por eso mi mamá no nos dejaba ir a su casa. Por eso no nos dejaba juntar con Lola. A ver, Lola era la hija de mi tío Chon. Cuando mi papá andaba de novio con mi mamá, mis abuelos le dijeron a mi papá que no la querían, que no estaban de acuerdo con que mi mamá fuera su novia, que la tenía que dejar, pero mi papá dijo que no la iba a dejar. Le dijeron que si no la dejaba, hicieran de cuenta que para él ya estaban muertos. Y bueno, pues así lo hizo mi padre. Se salió de la casa de los abuelos y se fue a refugiar con su tío. Su abuelito Arnulfo, al saber que lo habían echado de su casa, fue a buscarlo y le dijo que si de verdad quería a mi mamá, pues que se la robara, que podrían estar un tiempo con él en lo que construían su casita. ¿Pero dónde, abuelo? No tengo nada, le respondió mi papá. Ay, mijo, tú no te preocupes por eso. Yo te voy a regalar una tierra, por eso no tengas pendiente. Y bueno, al poco tiempo mi papá se robó a mi mamá. Duraron unos meses viviendo con el abuelo, en lo que construía su casita de madera. Mi papá era muy joven, tan solo tenía 18 años,
pero no le tenía miedo a trabajar, y mi mamá, un año menor que él. Pronto tuvieron a su primer hija, después otro y otro. En ese entonces los matrimonios tenían bastantes hijos. ¿En qué lugar estoy yo? Bueno, yo fui la 7ª hija. La gente del rancho decía que mi mamá le había hecho brujería a mi papá para que se juntara con ella. Pero mi mamá era bien católica, incapaz de siquiera pensar en hacer algo así. Yo andaba con mi mamá para todos lados. Recuerdo que no me gustaba cuando me llevaba al río con ella. Ándale, Toña, ten un pañal y ve tallando, me decía. En el río había muchas piedras que se usaban como lavaderos. Yo, siendo una niña, solo quería jugar. Mi mamá dejaba encargado a mi hermanito de 2 años con mis hermanas, mientras ella iba a lavar los pañales al río. Cuando era tiempo de sembrar el maíz, como mi papá no tenía hijos varones grandes, los 2 hombres que tenía estaban chiquitos, José de 4 años y Luis, el más pequeño, de 2. Así que mis hermanas Rosita y Chabelita eran las que le ayudaban a trabajar la tierra. Eran mediados del mes de marzo. Por la mañana, mi padre alistaba la yunta de bueyes para empezar a trabajar en la parcela. Rosita estaba bien enojada, renegando que no quería ir a sembrar. ¿Y qué les quieres que vayan, mija? Ándale, almuerza, que se les hace tarde, le dijo mi mamá. Mi papá y mis hermanas almorzaron, se despidieron y subieron al monte, allá arriba. Ya más tarde mi mamá me dijo: Toña, sal, párate en el patio. De esa forma mi mamá miraba la sombra del sol y sabía qué hora era. Mi mamá andaba bien apurada, pues tenía que llevar de comer a mi papá y a mis hermanas a la parcela que estaban cultivando. Alistó la canasta, una olla de frijoles, dejó encargado a mis hermanitos a una de mis hermanas más grande que yo y me llevó con ella. Agarramos camino, y un poco antes de llegar, mi mamá me dijo: vente por aquí, vamos a cortar camino. Y nos fuimos por una vereda antes de llegar a donde estaba mi papá y mis hermanas. Escuchamos que bajaban unos caballos a todo galope. Estaban las voces de unos hombres riendo. No les dimos importancia. Seguimos por la vereda hasta llegar a donde estaba mi papá. Cuando llegamos a la parcela, mi mamá se quedó parada. Me dijo con una expresión de extrañeza: Qué raro, Toña. Pues, ¿dónde se fue tu papá? Mi papá se llamaba Nicolás, así que mi mamá le empezó a gritar: ¡Nico! ¡Nico! ¡Ya llegamos! ¿Dónde andan? Mamá dejó la canasta y me dijo: Vente, mija, vamos a buscarlos. La parcela estaba pegada al bosque. Caminé tras mi mamá. Se veían los rastros de hierba pisada, así que nos fuimos siguiendo ese rastro. Lo que encontramos, mi pobre madre y yo, fue lo más horrible y lo más triste que hemos visto, lo más desgarrador. Ahí tirado, en la hierba, estaba mi papá. Mamá corrió a verlo y cuando lo miró le dijo: ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes, Nico? ¿Dónde está Rosita? ¿Dónde está Chabela? En el cuello de mi papá tenía una soga enrollada. Su piel se veía moratada, se veían varios golpes. Mi madre temblaba, lloraba, gritaba. Se levantó de ahí buscando a mis hermanas. Metros más adelante, entre las hierbas, estaban Rosita y Chabela. Estaban sin vida. Yo, siendo una niña, no entendía lo que le estaba pasando. Sus ropas estaban rotas, semidesnudas. Mis pobres hermanas. Mi mamá me dijo: ¡Corre, corre! Mija, busca a tu tío Chon. Yo recuerdo que empecé a correr. No sé ni cómo llegué al rancho. No sé cómo me bajé del monte. Solo recuerdo estar con mi tío. Lloraba y apenas si le podía explicar lo que había visto. Mi tío corrió a su cocina, le dijo a su esposa:
Ella vi que se tapó la boca, haciendo una expresión de sorpresa y de miedo. Mi tía me dijo, quédate aquí, te va a cuidar tu prima. Yo tengo que bajar a avisar. Agarró su rebozo, se lo cobijó y la vi alejarse. Mi tío agarró un machete y se subió al monte, a donde estaba mi madre. Minutos después, varios hombres del rancho, armados con machetes, piedras, con lo que podían, subían al monte. Se dirigían a donde estaba mi mamá. Yo no dejaba de llorar, de temblar. Lloraba y veía que la gente pasaba por el camino, y rato después llegó mi hermana Lupe. Lupe tenía 12 años y se había quedado al cuidado de mis hermanos más pequeños. Llegó llorando a casa de mi tío. Me agarró del brazo. ¿Qué pasó? ¿Por qué el primo Chemo fue a decir que mi papá, Rosita y la Chabela estaban muertas? ¿Qué pasó, doña? Pues mi papá estaba tirado. Luego encontramos a Rosita y Chabela. Estaban como dormidas. Mi mamá les habló, les gritó, pero no despertaban. Lupe me abrazó y lloramos desconsoladas. Ya por la noche había mucho movimiento en la casa. Esa casita, a las orillas del rancho, estaba llena de gente. Entre ellos mismos decían que no sabían que pudiera ser capaz de hacer todo eso. Más noche, llegaron los hombres a mi casa. Traían los cuerpos de mi padre y mis hermanas. Los traían en unas carretas jaladas por los bueyes. Las bajaron entre varias personas, las pusieron en unas tablas que habían acomodado como si fuera una mesa. A mi papá le pusieron una sábana blanca. A mis hermanitas las vistieron de blanco. Y lo contrario a mi papá, a ellas no las taparon, ya que se tenía la creencia que cuando morían niños o jóvenes sin casarse, eran angelitos, ya que no tenían pecados graves. Todo lo contrario con los que ya se habían casado. Ellos ya tenían muchos pecados y al tener su cuerpo descubierto, los pecados que habían cometido en vida hacían que tuviera mucha pena el difunto. Por eso es que se cubría con una sábana hasta su cara y nadie los podía ver excepto su familia. En el transcurso de esa madrugada y al día siguiente, la gente fue llegando con flores y velas. Flores que eran puestas en los cuerpos de mis hermanas. Las cubrieron de flores, excepto sus caras. Mi pobre madre estaba destruida, estaba hecha pedazos. Yo escuchaba a la gente cuchichear. ¿Pero por qué los mataron? Pues ¿qué fue lo que hicieron para que hicieran eso? A cierta hora de la madrugada, mi mamá empezó a gritarle a la gente que se largara de ahí, que no los quería cerca de su familia. Son unos malditos, vienen a burlarse de mi dolor, lárguense de mi casa, déjenme sola. La gente se fue. Iban bastante molestos, decían que ya se había vuelto loca, que ya no sabía ni lo que decía por el dolor. Pobres niños, su padre muerto y su madre loca, ¿quién sabe qué va a ser de ellos? Al día siguiente, en el entierro, varios hombres llevaban los ataúdes en los hombros. Y la gente caminaba atrás, rezando, cantando alabanzas, lanzaban cohetes al cielo. Esto era porque habían dos angelitas, o sea, mis hermanas. Mi madre estaba totalmente destrozada. Ese día no solo enterramos a mi padre y a mis hermanas, también enterramos a mi mamá. Su alma se quedó con ellos, ahí, en ese panteón. Los días siguientes mi mamá estaba ausente, perdida en su dolor. Una tarde mi tío John, el brujo, la fue a buscar. Mi tío y mamá se alejaron de nosotros. No quiero que nos molesten, doña. Voy a platicar con tu tío. Estuvieron un largo rato platicando ya casi entrada la noche, cuando mi tío se fue. Cuando mi mamá regresó de platicar con su hermano, algo había cambiado en ella. Su semblante ya no era el mismo. Estábamos sentados alrededor del fogón alumbrándonos, solo con la luz de la fogata y de una vela. Mi mamá estaba callada, muy pensativa. Tenía una mirada que yo nunca había visto en ella. Sus ojos se veían vacíos.
Después de un rato nos dijo: voy a vender la tierra que nos dejó tu papá. Nos estamos muriendo de hambre y algo tenemos que hacer. Ya le dije a tu tío Chun que me ayude con eso. Él sabe de esas cosas. Mi hermana Lupe le contestó que estaba bien, que se iba a hacer lo que ella dijera. Ya habían pasado meses del asesinato de mi padre y de mis hermanas. Un día, hasta a mi madre llegaron rumores que los malditos que le habían hecho esas cosas horribles a mis hermanitas y también a mi padre habían sido los hijos de los ricos del pueblo, que se encontraban a unos kilómetros bajando la sierra. Al saber esto, mi madre fue con don Simón, el encargado del orden. ¿Por qué la gente está diciendo que los que le quitaron la vida a mi Nico, a mi Chabelita y a mi Rosita fueron los hijos de los ricos del pueblo? Simón, dime, ¿tú sabes? Tú sabes qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pues sí sé algo, pero pues tómalo con calma, María. Mira, dicen que hubo gente que vio subir a 3 muchachos a caballo ese día, como a las 12 del mediodía, que se miraban que no eran de por aquí de estos rumbos. Traían ropa de gente rica, y pues también hubo gente que los miró cuando bajaban el cerro, y que 2 de ellos traían manchas de sangre en las camisas, que se miraban raros. Don Pascual dice que eran los hijos de los ricos, de allá abajo, del pueblo. Tenemos que hacer algo si fueron ellos los que le hicieron eso a mi viejito y a mis chamaquitas. Tienen que pagar. Pues está bien difícil, María, dijo don Simón, rascándose la cabeza. ¿Cómo que difícil, Simón? Ya sabes, pues son gente de dinero. No tenemos pruebas. ¿Qué les podemos hacer nosotros? Yo no puedo hacer nada. Solo eso me faltaba. Mi mamá se retiró, muy enojada. Al día siguiente, muy temprano, apenas iba saliendo el sol, cuando me despertó. Doña, ya levántate. Vamos, mija, me tienes que acompañar. Vamos al pueblo. Mi madre encargó a mis hermanitos a Lupita y emprendimos el camino. Tardamos bastantes horas en llegar. Cuando llegamos al pueblo, la gente nos miraba con asombro, con lástima. Mi madre preguntó a un señor que se encontró por el camino por don Pedro, y el señor le dijo que lo encontraríamos en sus parcelas, que a esa hora andaba viendo sus cultivos. Así que mi mamá se dirigió hacia donde nos había dicho el señor. Efectivamente, ahí andaba don Pedro. Era un señor de estatura mediana, muy bien vestido, con camisa, pantalón de mezclilla, botas y sombrero. A ver, era un hombre que imponía respeto. Mi mamá y yo nos brincamos la cerca de piedra. Empezamos a caminar hacia el señor. Al mirarnos, nos preguntó que qué hacíamos ahí. 2 de sus hijos y mi amigo ultrajaron y mataron a mis hijas y a mi marido. Ese señor se puso rojo como un tomate. ¿Qué? ¿Estás loca? Mis hijos nunca se fijarían en unas indias. Y mucho menos les hicieron algo así. Así que se me van largando de aquí con sus mentiras. Y si querías sacarme dinero, no vas a conseguir nada. Fueron sus hijos y hubo quien los viera. No dejó que mi mamá terminara de hablar cuando la agarró del brazo y le dijo: Mira, india mugrosa zarrapastrosa, le recomiendo que se calle la boca. Déjate de decir estupideces porque puedes quedarte sin ninguno de tus escuincles. Así que largo de mis tierras. No las quiero volver a ver aquí nunca más. Y más te vale que dejes de decir mentiras de mi familia. Mi madre ya no dijo nada. Entendió que no podía hacer nada en contra de un hombre rico y poderoso. Mi mamá lo miró con un odio y coraje y le dijo: Lo van a pagar. Toda su familia va a pagar lo que le hicieron a mis hijas y a mi esposo. El señor Pedro se soltó a reír. ¿Y qué vas a hacer tú, muerta de hambre? Mi madre me tomó de la mano y salimos de ahí. Iba tan enojada, tan llena de odio, y me dijo: Por la vida de mis hijos y por la vida de tu padre van a llorar lágrimas. Van a pagar 100 veces lo que me hicieron. Mija, tengo que comprar unas cosas. Caminamos y llegamos a la choza de una viejita que estaba a las orillas del pueblo.
Mi madre me pidió que esperara sentada en unas piedras. Me dijo que ahorita regresaba. No tardó en salir de ahí. Traía en el rebozo varias cosas: hierbas, velas, líquidos en una botella de vidrio. Llegamos muy tarde al rancho, ya casi oscureciendo. Mi madre me dejó en la casa, puso sus cosas que traía en una bolsa de manta. Me esperan. Al rato regreso. Voy con tu tío John. Se hizo muy tarde y mamá no llegó. Nos acostamos a dormir en nuestras camas, unas tablas cubiertas de un petate. Les repito, no teníamos colchones, pero ni los extrañamos, pues nunca los habíamos tenido. Es más, ni los conocíamos. A partir de ese día, mi tío John pasaba por ella todos los días al oscurecer. Sepa Dios a qué hora regresaba. Siempre mis hermanas y yo nos dormíamos, no sabíamos a qué hora llegaba. En esos días mi tío trató y vendió la tierra, esa que mi padre nos había dejado. Recuerdo una mañana que desperté porque me dolía el estómago. Mi mamá iba llegando. Me quedé sorprendida de ver su aspecto. Su pelo suelto, destrenzado. Su vestido tenía manchas que parecían como de aceite y sangre. Olía bastante raro. Ya se despierta, mija, me dijo cuando me miró. Ay, ma, me duele la panza. Me coció unas plantas y me las dio de tomar. Ya vete a dormir. En un momento te vas a sentir mejor. Antes de que me fuera, me dijo: ¿Sabes, Toñita? La vida nos va a cambiar. Con el poco dinero que le dieron a mi mamá por la tierra, construyó un cuartito de madera, donde puso varias cosas raras, extrañas. Un altar, una mesa al centro, figuras que no eran santos. Esas las puso en la esquina. Poco a poco empezó a llegar gente. Iban para que mi mamá les hiciera trabajo, decían. Eran una que otra persona que vivían por ahí, pero la mayoría eran fuereños. Nosotros teníamos estrictamente prohibido entrar a ese cuarto. De poco a poco, las cosas fueron cambiando, unas para bien y muchas para mal. En nuestra casita empezó a haber comida, pero también se empezaron a escuchar y a ver cosas aterradoras. Recuerdo como una noche que llovía mucho, ya estábamos acostadas. De repente se empezaron a escuchar pasos. Se oían cómo pisaban el lodo. Aquellos pasos rodeaban la casita como si buscaran la puerta o un hueco por donde entrar. Yo dormía con Lupe y uno de mis hermanos más pequeños. Lograba escuchar la respiración agitada de mi hermana. Ella también estaba escuchando. Yo sentía que el corazón se me iba a salir por la garganta. Me junté lo más que pude con mis hermanos y después de un rato, eso que andaba allá afuera se empezó a escuchar, pero ahora adentro se oía como caminaba en un rincón. Yo sentí un zumbido en mis oídos, creo que hasta me desmayé, me quedé dormida, no lo sé. Al día siguiente, muy temprano, mi mamá escarbaba alrededor de la casa y nos dijo que no saliéramos hasta que ella terminara. Cuando ya había escarbado un poco profundo, empezó a regar la sal, a poner hierbas y un líquido bastante apestoso. Y en cada esquina de la casa puso algo que no supe qué era, hasta ahora que ya sé que eran esas cosas. Eran estatuillas de la muerte y fetiches. Decía oraciones que no entendíamos. Cuando terminó, tapó aquello. Después se alejó de la casa e hizo lo mismo en ciertos puntos del patio. Escarbó e hizo lo mismo. Nos dijo que no nos preocupáramos, que ya no nos iba a volver a molestar. Y una sonrisa malvada se le dibujó en su rostro. Al poco rato llegó mi abuela Margarita, la mamá de mi mamá. Estaba bien enojada, le gritó que era una bruja, que se había condenado y que había condenado a su familia. Le dijo que no se acercara a John, que John ya estaba condenado, que ella no era así, que ella era buena. ¿De qué sirvió ser buena? Creer en Dios, un Dios que me dio la espalda.
Tu Dios, madre, tu Dios permitió que mataran a mi Nico y a mi Chabela y a mi Rosita. Ahora todos los que nos hicieron daño van a pagar. Los veré arrastrarse como lo que son, unos malditos gusanos. No, mija, no lo digas. De todos ellos se va a encargar Dios. ¿Qué no entiendes, madre? Tu Dios ya no está para mí. Tu Dios dejó de existir. Mi mamá y mi abuela discutieron por un rato más. Cuando mi abuelita se fue, su cara reflejaba decepción, tristeza, y solo le dijo: Ay, mija, te has condenado y nadie te va a poder salvar. Poco le importaron esas palabras a mi madre. Poco a poco, mi madre fue perdiendo la humanidad que alguna vez hubo en ella. Yo entendí un poco más de las cosas que hacía ella. En la noche, me despertaron unos gritos que provenían del cuarto al cual mi mamá nunca nos dejó entrar. Me levanté de la cama para ver qué era lo que pasaba. Lupe estaba despierta. Me agarró de la mano. Me preguntó que a dónde iba. Me decía que no fuera, a lo que yo insistí. Me salí, tratando de no hacer ruido. Se oían gritos, rezos. Bueno, no eran rezos, pero siendo una niña, yo creía que era algo parecido. Allá adentro en ese cuarto, se escuchaba como si hubieran muchas personas. Yo me acerqué y miré por una rendija que había entre las maderas. Las vi. Había 3 personas, al parecer mujeres. Una de ellas estaba de espaldas, en medio de un círculo, con velas. La que estaba en el centro estaba totalmente desnuda. La reconocí. Era mi mamá. Se retorcía y gritaba. Las otras 2 mujeres vestidas totalmente de negro le vaciaban algo a su cuerpo desnudo. Era como un líquido rojo, algo que parecía ser sangre. Yo empecé a sentir algo muy raro, muy extraño en mi corazón. Me empezó a latir muy rápido. Sentía algo, no sé explicarlo. Era una sensación de miedo, de terror. De repente, las velas empezaron a titilar, como si se quisieran apagar. Y aunque ustedes no lo crean, vi como una sombra muy alta empezó a emerger del suelo. Empezó a envolver a mi mamá como si fuera una sábana. Las mujeres se pusieron eufóricas, hacían movimientos tan raros. En ese momento sentí que me paralicé. No me podía mover. Me quería quitar de ahí con ganas de vomitar. Tardé en poder reaccionar. Me regresé al cuarto. Me metí a la cama temblando. Me tapé de pies a cabeza. Gritos, rezos se seguían escuchando. No supe en qué momento me quedó dormida. A la mañana siguiente mi mamá estaba haciendo tortillas cuando me miró muy seria y me dijo: Te he dicho que no te arrimes al cuarto. ¿Qué hacías ahí en la noche, espiando? No, mamá, no terminé de decirle cuando ella me miró con unos ojos que me dieron miedo. Tú sabes, Toña, estabas ahí mirando. No lo vuelvas a hacer, mija. Recuerda que al gato lo mató la curiosidad. Me dio miedo, pena, al sentirme descubierta, que solo le dije que no lo volvería a hacer. En el rancho había una señora, doña Jovita, a la que le encantaba el chisme. Esa hablaba pestes de mi mamá, ya que siempre quiso que mi papá fuera novio de una de sus hijas. Y como mi papá nunca le hizo caso, esta señora le tenía mucho coraje a mi mamá. Le había hecho mucho daño. Y un día le llegaron rumores a mi mamá que doña Jovita estaba enferma, que no sabían qué era lo que le pasaba todos los días al caer la noche. Empezaba con dolores de cabeza muy fuertes y que escuchaba voces que la atormentaban. Al enterarse de esto, a mi madre se le dibujó una leve sonrisa. Un día ya se estaba oscureciendo. Yo iba al baño, era una letrina que estaba muy alejada de la casa. Iba tranquila, escuchando el canto de algunos pájaros que cantan en la noche, cuando de repente escuché como si alguien llorara. Me quedé mirando para todos lados,
tratando de identificar de dónde venía ese llanto. Y la vi. Por primera vez vi una mujer parada bajo la sombra de aquellos inmensos árboles. Era ella la que lloraba por la estancia y la oscuridad que daba la sombra de los árboles. No lograba ver en los rasgos, pero sabía que no era una persona viva. Me dio muchísimo miedo. Me empecé a dar pasos hacia atrás. No quería darle la espalda. Sentía que si lo hacía, en cualquier momento, se iba a lanzar sobre mí y me iba a jalar a la oscuridad. Pero esta cosa no se movía de ahí. Solo estaba haciendo ese horrible llanto. Yo sentí un escalofrío y un miedo que recorría todo mi cuerpo. Regresé llorando. Y en la cocina, al ver a mi mamá, me preguntó que qué es lo que tenía, que por qué lloraba. Le conté lo que acababa de ver, y me dijo con mucha frialdad, como si nada. No te preocupes, no puede acercarse al patio ni a la casa, estamos protegidas. Recordé lo que semanas atrás había enterrado en varios puntos de la casa. A partir de esos días en adelante, se empezaron a ver, a escuchar cosas con muchísimo más frecuencia. Y bueno, a nosotras, o sea, a mis hermanas y a mí, me decían con repudio, ahí va, es ella, la hija de la bruja. La gente llegaba a solicitarle a mi mamá trabajos como ellos dicen, y un día llegó hasta ella, don Pedro, él mismo en persona. Familia TDT, mi madre se estaba preparando para tener su venganza. Todos aquellos que le hicieron algo iban a pagar muy caro. Muchos de ellos fueron atormentados hasta su muerte. Fue una venganza de la cual, siendo niñas, nos hicimos partícipes. Una venganza muy cruel, en la cual también nos arrastró a nosotros, sus hijos. Si aún no son parte de nuestra familia TDT, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si disfrutan de lo que ven, no olviden darle like a este video para ayudarnos a crecer. Y si tienes alguna experiencia o relato de terror que quieras compartir con nosotros, los invitamos a enviarlo a nuestra página de la comunidad. Comunidad Relatos de Terror TDT. Nos encantaría escuchar sus historias y quizá las presentemos en uno de nuestros próximos videos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de